Bien. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Vamos a desarrollar una nueva sesión del curso de gestión de proyectos PMI. Nos habíamos quedado viendo los riesgos, ¿no? Ya habíamos ingresado un poco la sesión anterior a esta nueva área de conocimiento llamada gestión de riesgos. Habíamos visto conceptos preliminares, conceptos previos y justo nos habíamos quedado ya haciendo una versión rápida en esa ocasión de los 7 procesos que el PMBOK nos plantea para gestionar un riesgo. Hoy nos toca desarrollar cada uno de estos procesos. Vamos a conocerlos a más detalle. Y el primer proceso de los mencionados es planificar la gestión de riesgos. Como en las demás áreas, en la mayoría de ellas, sabemos que el primer proceso está asociado o alineado a la estrategia que el equipo de gestión de proyectos va a tener para gestionar el área en referencia. En este caso, la gestión de riesgos. Aquí podrás decir tal vez qué herramientas vas a utilizar para gestionar los riesgos, o qué metodología, o qué estándar vas a utilizar para la gestión de riesgos. Recordarán que cuando vimos calidad decíamos, el PMBOK no busca reemplazar al ISO 9000, no, se complementan, perfecto. En el tema de riesgos es parecido. Nosotros no buscamos ser una metodología de gestión de riesgos, para nada. Buscamos complementar a alguna metodología de gestión de riesgos que tal vez uno escoja para su empresa. Somos un complemento. ¿Ok? Y en esta planificación, una de las cosas que podremos definir justamente es el plan, qué metodología o estándar vamos a utilizar. Podremos definir también qué tipo de análisis realizaremos de los riesgos, qué otras herramientas también podremos tener a decisión del equipo utilizar para toda la gestión de los riesgos que vamos a manejar, positivos o negativos, como ya mencionamos en su momento. ¿Cómo vamos a desarrollar todas esas actividades vinculadas a riesgos? Un error que a veces se comete es cuando tú encaras un proyecto, pues tú sabes que tienes que hablar con los interesados, tienes que identificar sus requisitos, estos requisitos me permiten armar el alcance y el alcance, luego de descomponerlo a través de un EDT a nivel de paquete de trabajo, me permite llegar a las actividades. Perfecto. Y creemos que esas son todas las actividades de mi proyecto. Y sí, son parte de las actividades del proyecto, parte muy importante, porque son parte de las actividades que me van a permitir seguramente atender los requisitos funcionales que pueda atender mi proyecto. Pero no son las únicas actividades. Entonces, el error al cual hago referencia es pensar que son las únicas actividades. Hay otras actividades que tal vez que sí forman parte de mi proyecto y que no están relacionados tal vez directamente con una funcionalidad del producto o servicio sobre el cual está desarrollándose para mi proyecto. Actividades, por ejemplo, vinculadas al reconocimiento de riesgos, al análisis de los riesgos, al desarrollo de los planes de respuesta, que son actividades que también deben formar parte de mi cronograma y que también deben formar parte de mi presupuesto. ¿Ok? Entonces, la visión tiene que ser mucho más amplia. Un proyecto no son solo las actividades propias de los entregables funcionales de un producto o servicio que estoy fabricando, construyendo. Adicionalmente a las antes mencionadas, pues hay actividades, por ejemplo, que están vinculadas al tema de riesgos. Y en este plan, justamente, se va a buscar decir cómo se van a llevar a cabo esas actividades. Se va a definir el tipo, nivel, qué visibilidad de riesgos. ¿Vamos a atacar todos los riesgos? Vamos a atacar los que sean priorizados como muy altos, solo los altos y muy altos. ¿Qué grupo vamos a atacar como parte de la política de nuestro equipo de gestión de proyecto? Eso es también algo que se va a definir en este plan. El tema de riesgos es un tema que va a acompañar al proyecto desde el día 1 hasta el día final. En las etapas iniciales ya se empieza a identificar riesgos. Por ejemplo, cuando yo voy a recopilar requisitos con los interesados, no solo recopilo requisitos funcionales, también puedo recopilar directamente del interesado o indirectamente a veces también riesgos, identificación de riesgos. ¿Ok? Entonces, desde las etapas iniciales ya hablamos de riesgos y obviamente también estarán en planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. ¿Ok? Es un proceso pues que tiene entradas, salidas y herramientas. La salida, ¿qué es? El plan de gestión de riesgos. Reuniones es una herramienta. Cuando me reúne con el interesado, justamente para recopilar sus requisitos, podré capturar requisitos vinculados a riesgos y ahí podré identificar riesgos también.
Y cuando tenga esos riesgos identificados, me reuniré tal vez con mi equipo de trabajo para analizar los riesgos, darle una prioridad a un análisis cualitativo que decíamos la vez pasada o cuantitativo, justamente para eso también me va a servir. Juicio de expertos, a veces los riesgos no solamente salen del equipo de gestión de proyectos, puede haber gente con experiencia dentro de la empresa que no forma parte del equipo de gestión de proyectos, pero que me puede aportar. Un interesado también puede ser, ¿no? Entonces, la experiencia siempre es un recurso o una herramienta en este caso muy útil y que no debemos dejar de lado. Obviamente, el input que vamos a tener, el acta de constitución, ahí podría tener algunos riesgos que identifica a alto nivel, ¿no? El plan de dirección de proyecto, porque obviamente necesito saber cuáles son las actividades que van a formar parte de mi proyecto. Y ya decíamos nosotros la clase pasada que los riesgos siempre están asociados a las actividades. Toda actividad tiene asociados riesgos, positivos o negativos. ¿Ok? Entonces, este proceso, finalmente, ¿qué nos va a dar? El plan de gestión de riesgos. En este plan, dentro de sus componentes, podemos decir qué metodología vas a usar. Eso es lo que les decía que se complementa con una metodología o un estándar. ¿Va a haber un responsable de riesgos? A veces, dependiendo de tu proyecto, si es mediano o grande o complejo, algún integrante de tu equipo de gestión de proyectos asume el rol y responsabilidad de liderar el tema de riesgos. Él se dedica a manejar temas de riesgos. En algunas organizaciones, inclusive, ustedes van a encontrar que hay áreas de riesgos, ¿no? Así, en el tiempo, pues, las estructuras orgánicas clásicas de las empresas han ido cambiando. Claro, no en las pequeñas, tal vez, en algunas medianas, y de hecho que en las grandes, tú encuentras un área dedicada a calidad. Encuentras hoy un área dedicada a riesgos. Gente que forma parte de esa área y se dedica solamente a ver riesgos. Hay empresas donde pues hay áreas como dedicadas a proyectos, como la PMO. Vuelvo a decir, no, tal vez no encontrarás un área dedicada a calidad, a riesgos o a proyectos en empresas pequeñas y ni en muchas medianas. En algunas medianas y en la mayoría de grandes sí encuentras ese tipo de áreas porque obviamente son costos, ¿no? Dedicar recursos a una labor específica distintas a la de producción propiamente dicho, a veces es algo que no está en la visión de muchas organizaciones y o no tienen los recursos suficientes como para sostener un modelo de ese tipo. Pero bueno, en todo caso, si tu proyecto es pequeño, tal vez no, pero si tu proyecto es mediano o grande, podrías tener dentro de tu estrategia definir que algún recurso o algunos de tus recursos se dediquen netamente al riesgo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y por ende se define quiénes van a ser, ¿no? Va a haber un presupuesto también, cómo se va a manejar el presupuesto para riesgos. No está hablando del presupuesto global del proyecto, sino el presupuesto que vamos a asignar al riesgo, ¿no? Sobre los recursos que vamos a asignar, qué fondos van a ser necesarios para su inclusión en la línea base de costos. Esto va a formar parte de la línea base de costos. Aquí hay un error que muchas veces se comete. No estamos hablando de la reserva de contingencia. Recuerdan que cuando hablamos de costos, presupuesto, dijimos línea base, y reserva de contingencia y reserva de gestión, y decíamos la reserva de contingencia está ligada a los riesgos, correcto, pero no a este presupuesto de las actividades, de los recursos asignados a la gestión de riesgos. No, estos, digamos, recursos que están asignados a las labores de planificar, analizar los riesgos, tienen un costo. Pero este costo no forma parte de la reserva de contingencia, sino forma parte de la línea base de costos. Por ende, forma parte del presupuesto. Si yo voy a asignar un recurso dedicado a ver el tema de riesgos en mi proyecto, el sueldo de esa persona, ¿a dónde va? A esta línea base de costos en las actividades vinculadas a riesgos. Si hay suministros, mobiliario que esta persona o este equipo va a usar, va también para esta línea base de costos de actividades vinculadas a riesgos. A ese presupuesto se está refiriendo, no a la reserva de contingencia. La reserva de contingencia la vamos a ver más adelante. En riesgos sí, pero más adelante. Calendarios, cuándo y con qué frecuencia se llevará a cabo los procesos de riesgos, un marco de tiempo, ¿no? Cómo se va a proporcionar un medio para agrupar las causas potenciales de los riesgos, una categorización, qué matriz, qué herramienta se va a utilizar, una matriz probabilidad de impacto es lo más común. Si tal vez, así como se hace un EDT para el alcance, se puede hacer un RBS, que es una estructura jerárquica, pero orientada a riesgos. Todo eso iría en este plan. Ok, claro, estructura de desglose de riesgo. Es como un EDT.
o como un organigrama, si quieres llamarlo así, ¿no? Una representación jerárquica de eventos inciertos, los cuales son identificados y ordenados por categoría de riesgos, ¿ok? No está orientado al alcance, sino a los riesgos. Me puede servir, ¿no? Como un mapa visual de las actividades y sus riesgos asociados, ¿no? Es una herramienta que podríamos usar. Se definen también las escalas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de los objetivos de costos del proyecto, de tiempo, alcance y calidad. Aquí han priorizado estos tres criterios, ¿no? ¿Qué rangos vamos a tener para muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto? Acá lo que establece son los rangos. No es que estás haciendo el análisis del riesgo. Eso lo harás en el análisis cuantitativo. Pero acá estás definiendo si vas a usar los tres, la escala de Likert, por ejemplo, los tres niveles. Muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. 5 niveles. O tal vez digas tú, no, yo voy a usar 3 niveles. Bajo, moderado y alto. Nada más. Vale. De repente el proyecto es muy pequeño, no hay muchos riesgos y 3 niveles es más que suficiente. O no, no, si tenemos un alto volumen de riesgos, o positivos y negativos, y me es más útil 5 niveles para poder tener una mejor estratificación de este gran volumen de riesgos. Ambos son válidos dependiendo del escenario de tu proyecto. Pero en el plan se define eso, ¿no? ¿Cuáles van a ser los niveles, por ejemplo? Una vez que tienes el plan, bueno, hay que identificar los riesgos, pues, ¿no? Desde las etapas iniciales. Comenzar con la identificación del evento, los eventos de riesgo, y desde las etapas iniciales, que no quiere decir que en etapas de planificación, ejecución o cierre no se identifiquen. Podrían surgir nuevos riesgos y estos se van a identificar. Pero desde las etapas iniciales, se busca identificar el riesgo, ya sean positivos o negativos, ambos, ¿ah? Eh, por ejemplo, si ya estamos en esta fase de identificación, estamos haciendo identificación de las, digamos, riesgos que están asociados a las actividades. Se identifican todos, los que puedan ser muy alta, baja o muy baja. Acá hacemos un barrido completo. Todavía no estamos haciendo una priorización. Eso se hará en el siguiente proceso. Acá identificamos todo. No, es que este es muy bajo, mejor no ni lo toco. Bueno, no, tienes que identificarlo y documentarlo, ¿no? Por lo menos a nivel de una descripción. Todavía no estamos priorizando. Acá estamos haciendo una barrera general de su identificación. Se documenta los riesgos, ¿no? Que pueda tener el proyecto, de cuál es el origen, tal vez se pueda inclusive detectar. Es una barrida inicial de identificación de los riesgos. Eh, ¿Quiénes participan en la identificación de los riesgos? Bueno, como decíamos, los responsables, ¿quiénes son? El director del proyecto y el equipo. Claro, nadie dice que no, ellos van a ser los responsables. Y van a identificar muchos riesgos seguramente, pero no son los únicos que van a constituirse en fuente de identificación de riesgos. Puede haber un equipo de gestión de riesgos. Si por ejemplo la empresa donde estoy trabajando, el proyecto, tiene un área de riesgos, una empresa grande tal vez, oye, de aquí también ellos pueden aportar con la identificación, si es que la tiene, ¿no? Tal vez no la tenga. O tal vez el cliente mismo puede identificar riesgos, o haya expertos en la empresa que manejen el tema de riesgos y podamos también de él obtener algunos riesgos que nosotros como equipo no estamos viendo, de los usuarios finales, de otras jefaturas de otros proyectos o otras áreas también. De cualquier interesado también podemos identificar riesgos. ¿Se dan cuenta? El responsable sí, el director y su equipo, pero no son la única fuente de identificación de riesgos. Es decir, no equivoquemos y digamos, oye, el equipo, vamos a juntarnos, de aquí salen todos los riesgos. Está bien, saquen su listado, perfecto. Pero no digan, bueno, ya tenemos todos los riesgos. Abran el abanico. Estén atentos cuando van a documentar los requisitos de coger otros riesgos que no fueron identificados por ustedes, fueron identificados por algún interesado. Perfecto, eso no es problema. El tema es que una vez que se identifica, lo tienes que gestionar. ¿Ok? Entonces hay que abrir ese abanico de posibilidades porque así tendremos una mejor visibilidad de los riesgos de los cuales estamos tratando de hacer gestión. ¿Ok? Entonces, este tema de identificar los riesgos es un proceso interactivo. Es decir, en etapa de planificación, ¿se hace una identificación de riesgos? Sí. ¿Y se hace buen esfuerzo para identificar los riesgos? Correcto. Pero no solamente se acaba diciendo, bueno, ya en mi planificación hice mi identificación de riesgos y no entra ningún riesgo más. No, esto debe ser interactivo, ¿no? Porque nuevos riesgos pueden surgir. Y en la medida, pues, que yo tenga una identificación pronta de ese riesgo, mejores probabilidades de resultados exitosos pueda tener. Aún a pesar de la interactividad,
pues a veces hay riesgos que no se identifican porque no existían en un momento dado y pues luego surgieron. Siempre, por eso es un proceso iterativo, ¿no? Claro, a más complejidad, tal vez es más complicado el tema de identificación de riesgos, ¿ok? Entonces, es un proceso iterativo. El output, la salida de este proceso, ¿cuál es? Los riesgos, un listado, un registro de riesgos identificados y documentación referente a estos riesgos, una descripción, cuál es la fuente, de dónde se identificó, eh, es positivo, es negativo, información de todos esos riesgos, ¿no? Para yo desarrollar este registro, pues haré reuniones, en las reuniones no solo de mi equipo, con mis interesados, con expertos en riesgos, con jefaturas, poder tener en toda reunión que yo tenga posibilidad de realizar, tal vez dentro de la agenda pondré un tema de identificación de riesgos. Ahí voy a tener necesidad de aplicar mis habilidades blandas también para capturar esos riesgos, ¿no? Comunicación, empatía, negociación, todas esas son armas que vamos a poder tal vez aplicar al momento de desarrollar las reuniones y que nos permitan hacer más efectivo esa captura de información. Claro, no te puedo decir aquí cuándo tienes que ser empático, cuándo tienes que negociar, cuándo tienes que ser tener una buena comunicación con precisión, porque eso dependerá del momento que estés interactuando con colaboradores o interesados. ¿Ok? Entonces, estas herramientas son las que se podrían utilizar. La experiencia también. Ok, puede que haya. ¿De dónde podemos poner ejemplos de juicio de expertos? En la empresa hay una área de riesgos y todos los que están ahí tienen mucha experiencia en riesgos. Ok, de ahí me gustaría reunirme con algunos de ellos porque hay mucha experiencia que puede ser útil para identificación de riesgos. Porque son expertos en riesgos. Ah, ok. No hay ninguna área de gestión de riesgos. Y en la empresa no hay ningún experto en riesgos. Ok, perfecto. Pero tal vez sí haya alguna persona que es experta en el proceso, tal vez que yo estoy tratando de mejorar como en un proyecto de mejora de procesos. Bueno, entonces es un experto en el proceso. Sí, 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 no es un experto en riesgos, pero es un experto en el proceso. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, dentro de esa experiencia en el proceso, puede también tener mucha experiencia en riesgos en problemas que se presentaron en experiencias que él ha tenido en el pasado y que podrían ser riesgos potenciales para mi proyecto. Ajá, es otra fuente. ¿No? Pues también en este proceso de identificación podré sacar información de los contratos, porque en los contratos, como puedo identificar este, algunas cláusulas que me puedan indicar algunos riesgos que pueda tener mi proyecto, ¿no? Penalidades, por ejemplo, tal vez tenga mi contrato, y eso es un riesgo potencial, dependiendo de cuáles son los criterios en los que se aplica esa penalidad. Si voy a interactuar con proveedores, los proveedores, si las actividades tienen riesgos asociados, cuando hay proveedores de por medio en actividades que se ejecutan de forma externa, hay riesgos adicionales a la ejecución de actividades, ¿no? Al interactuar con terceros. Entonces, saber la documentación de las diversas adquisiciones que vaya a hacerse a lo largo de mi proyecto es importante. El plan de dirección que me trae las líneas base, ¿ok? Entonces, son algunas de las entradas que en este proceso de identificación son importantes. Otras herramientas que puedo usar, bueno, el diagrama de Ishikawa, diagramas de flujo, diagramas de influencia. ¿Con qué finalidad? De tener una mejor visibilidad de las actividades, su secuencia o de los procesos que están asociados a mi proyecto. Y al tener mejor visibilidad de ello, poder tener también más probabilidades de identificar riesgos. Oye, yo tengo tal vez un diagrama de red o tengo un proyecto. Oye, ¿me va a servir el diagrama de red del proyecto? Sí, porque así podré ver tal vez las actividades descompuestas y al estar descompuestas, tener mayor posibilidad de identificar riesgos asociados a cada una de ellas. Ah, ok, me sirve, ¿no? Y luego le armo un diagrama de Ishikawa a ese riesgo que he identificado para ver si puedo conseguir las causas de este riesgo. Por ejemplo, combino herramientas, ¿no? Yo podría hacer la combinación de herramientas. Otra técnica que se puede usar es la técnica Delphi, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi fuente potencial de identificación de riesgo es un grupo de colaboradores. ¿Qué puedo hacer? Hago un cuestionario. Ok, y pues el cuestionario pido que sea desarrollado por un grupo de personas que yo selecciono y cito. Cada uno desarrolla el cuestionario de forma anónima. Acá es importante que sea de forma anónima en la técnica Delphi. Desarrollan el cuestionario, se recoge el cuestionario, se procesa, se toman registro de los resultados del cuestionario
Y este mismo cuestionario se vuelve a entregar a ese mismo grupo, pero a otras personas. Es decir, si yo soy el que llené un cuestionario anónimo, en la primera ronda me van a dar un cuestionario no el mismo que llené yo en la primera ronda, sino al azar de cualquier otra persona que participó en el proceso igual que yo. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que yo establezca una opinión sobre las respuestas que hizo la otra persona que desconozco porque son anónimos los documentos. ¿Y con qué finalidad es anónimo? De que mi opinión sobre los aportes que otra persona hizo no tengan sesgo. No, porque es mi amigo, no comento nada, ninguna discrepancia, o porque es mi jefe, o no, al revés, porque yo no me llevo bien con esa persona, critico todo lo que dice. O sea, si hay una crítica, bienvenida, pero que no sea por sesgo, que no sea por familiaridad, amicalidad o enfrentamiento. ¿Ok? Que sea lo más imparcial y por eso es importante que sea anónima. Finalmente, se recoge luego de la segunda interacción el cuestionario y tenemos una información mucho más consolidada. Es una técnica que se puede utilizar, ¿no? No es obligatoria, pero es una herramienta que podemos utilizar y me va a permitir una mejor identificación de riesgos también. Al final es un conjunto de herramientas. No es que uses una sola y sea una herramienta mágica, sino la suma de herramientas me ayuda pues a una mejor visibilidad. Puedo hacer encuestas también, cuestionarios, reuniones de trabajo, focus group, entre otras. El resultado final, ¿qué cosa es? Una lista de riesgos identificados. ¿Ok? Y si en el camino de identificar la lista de riesgos identifico alguna respuesta potencial, también hago mi lista de respuestas. Claro, acá tal vez no tenga todas. Oye, identifiqué 100 riesgos y de los 100, 10 en las reuniones que hemos tenido han salido respuestas potenciales. Documentalo, aprovechalo. Claro, luego hay otro proceso de plan de respuesta a riesgo. Ahí explotaremos más el análisis, pero si ya capturaste algún plan de respuesta potencial, oye, documentalo, ¿no? Porque puede que en el análisis no solo surja el riesgo en sí, sino el plan de respuesta. También, bienvenido sea, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes los riesgos, pues a veces en tu riesgo, en tu proyecto pequeño tienes 5 o 10 riesgos. O porque es pequeño o porque has hecho una mala identificación. Pero hay proyectos grandes en los cuales no tienes centenas, sino tienes miles o más riesgos identificados, positivos o negativos. Acá, en el proceso anterior, todavía no los hemos categorizado. Entonces, el PMO acá dice, bueno, ahora sí sería bueno que los categorices, ¿no? Porque si bien todos los riesgos son importantes, no todos tienen la misma criticidad para tu proyecto. Ok, y sería bueno que sepas diferenciarlos o categorizarlos. Este análisis cualitativo, no confundamos, el que sigue es cuantitativo, este es cualitativo, busca o tiene como objetivo justamente establecer una prioridad entre los riesgos. Esos 10, 100, 1000 o 10.000 riesgos que yo he identificado como una línea, como una relación lineal, pues ahora queremos estratificarlos, categorizarlos, priorizarlos, ¿ok? Con la finalidad de hacer un mejor análisis. Pero ¿en base a qué criterios los voy a categorizar? ¿Ok? Vamos a usar dos variables, probabilidad de ocurrencia e impacto. Esas dos variables son los criterios sobre los cuales vamos a hacer esta clasificación. ¿Ok? Ahí es donde aplicas la tabla anterior. Oye, los 5 niveles de Likert, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. O los tres, si es que has definido tres, bajo, medio, alto. Ok, aquí vas a aplicar eso para cada una de las variables, para la probabilidad de ocurrencia y el impacto correspondiente. ¿Ok? Eso nos va a ayudar mucho porque al estratificar o clasificar puedes tomar una decisión de dónde vas a concentrar tus esfuerzos. Acá ya van, al final lo que va a salir es, algunos riesgos están en muy alto, otros están en bajo, otros, perdón, en muy alto, otros en alto, otros en medio, otros en bajo y otros en muy bajo. ¿A cuál quieres atacar? Ahí es donde decíamos el ejemplo que di, si todos tuviéramos 10.000 soles, el umbral de riesgo de cada uno es distinto. Alguna organización dirá, no, no, yo solo voy a atacar los muy altos. Ok, ese es el umbral de riesgo. El umbral de riesgo le dice pues que solamente va a atacar esos riesgos. Otra empresa podrá decir, no, no, yo voy a atacar los muy altos y los altos. Ok, es válido, es el riesgo al que él quiere asumir. ¿Se dan cuenta? Es raro que uno diga, oye, voy a atacar los 5 niveles. Salvo que sea un proyecto muy pequeño, pues, ¿no? Donde hay muy pocos riesgos.
por lo general, decides dentro de esa clasificación a un grupo, ¿no? Entonces, si tienes 1000 riesgos, ya no vas a atacar los 1000, vas a atacar los que están en alto y muy alto, que ya serán 20, 30 riesgos tal vez, ¿ok? Para eso nos va a servir, ¿ok? Para poder establecer esa priorización. Y voy a usar, por ejemplo, este gráfico lo habrán visto, mapas de análisis de riesgo, ¿no? Muchas veces los ponen por colores, verde, amarillo, rojo, aunque el color puede variar, donde se representa con colores estos niveles que hemos hablado, ¿no? De alto, medio, bajo, o los 5 niveles según corresponda. Para poder establecer, oye, entonces ya, pero ¿cómo determino la probabilidad de ocurrencia o el impacto? Bueno, acá también puedes usar juicio de expertos, puedes entrevistarte con personal o con personas con conocimiento, con los mismos involucrados en las actividades que has identificado, para tratar ya no solo de identificar, porque en el anterior proceso lo que lograste fue identificar el riesgo, sino a documentarlo de mejor manera. O ver data histórica, ¿no? Lecciones aprendidas, proyectos pasados, propios de tu empresa o externos, usar alguna metodología para capturar ese tipo de información o usar data muestral. Hay muchas técnicas que ya tú podías usar para tratar de identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿ok? Establecer reuniones de trabajo. Acá es importante eso, ¿no? Establecer esos rangos. Finalmente, tú aquí puedes decir, riesgo, el nuevo sistema sea lento. ¿De qué categoría es? Un riesgo técnico. ¿Cuál es el disparador? El software nuevo no es utilizado. ¿Por qué? Porque es lento. Comentarios, presionar al proveedor para desarrollar una nueva versión. O sea, empiezas a tener la documentación. Y en base a esa documentación, ¿qué vas a establecer? Las probabilidades de ocurrencia y el impacto. Acá, por ejemplo, en esta matriz, bueno, el riesgo 1 y 4 son de alta probabilidad y alto impacto. ¿Ok? Entonces, de hecho, que estos son dos de los que sí vas a decidir tomar acción, ¿no? Continuar en el análisis. Tal vez uno de probabilidad media y impacto bajo no lo vas a tocar. Esto es la clasificación a la cual hacía referencia, que me va a permitir priorizar. Algunos atacarán solo el cuadrante superior derecho, otros dirán, no, 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 voy a atacar el riesgo 1, 4 y 9. ¿Ok? Perfecto. Todos los que sean de probabilidad alta. Probabilidad alta de impacto medio hacia arriba. ¿Ok? 1, 4 y 9. Ahí es el umbral de riesgo que la empresa o el gestor de proyecto tenga, ¿no? Esta matriz es el fruto de este análisis cualitativo. Pero ¿qué pasa? ¿Ahí termina el análisis? No, no, no. Falta un análisis cuantitativo. El anterior era cualitativo, este es cuantitativo. ¿Qué significa? Ok, ya hicimos un primer filtro al priorizarlo, ¿no? Y tomamos una acción. Decidimos atacar del grupo total de riesgos que teníamos, un grupo, digamos, más reducido, pero que hemos detectado que tiene una probabilidad de ocurrencia alta y tal vez un impacto alto. Sobre esos riesgos que he, digamos, seleccionado o he identificado bajo mi política debo atender, a esos le hago el análisis cuantitativo. ¿Qué quiere decir el análisis cuantitativo? Ok, en este caso, lo que vamos a buscar a través de ese análisis cuantitativo es buscar tener una visión, como su nombre lo sugiere, numérica del impacto de este proyecto. Claro, porque en el anterior caso, ¿qué me decías de impacto? Alto, medio, bajo. Ok, eso me da una visión inicial, pero no me dice de cuánto es alto para ti, de cuánto estamos hablando numéricamente, en dólares, por ejemplo, o en soles, la moneda que tú uses. ¿Cuánto representa ese impacto? ¿1000 soles? ¿2000 soles? ¿3000 soles? ¿10.000 dólares? ¿Cuánto representa? ¿Me es útil saber el impacto cuantitativamente o numéricamente hablando? Claro, este análisis cuantitativo busca eso. Ah, ok, eso es en cuanto al impacto. Y la otra variable era probabilidad de ocurrencia. ¿También debemos cuantificarla? Claro, porque en el anterior caso, ¿qué me decía de la probabilidad de ocurrencia? Ah, bueno, igual, alto, medio, bajo. Ok, ahora tengamos una visibilidad más profunda, pues, ¿no? ¿Cómo? Cuantifiquémosla. ¿Y cómo cuantificas la probabilidad de ocurrencia? Porcentaje, pues. La probabilidad de ocurrencia es 10%, 20%, 30%, 50%, 60%. ¿Cuál es esa probabilidad de ocurrencia? Por eso se llama análisis cuantitativo, porque me permite hacer un análisis numérico de esos riesgos que he priorizado. ¿Ok? Entonces, al poder tener una cuantificación, estamos cuantificando el riesgo y tenemos una mayor visibilidad de sus impactos y probabilidades de ocurrencia y por ende una mejor gestión.
Por ende, el análisis cualitativo y cuantitativo son complementarios. ¿Ok? Voy haciendo cada vez primero un análisis grande de riesgos, los filtro, luego tengo de estos filtrados, tengo una mayor precisión en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto. Aquí las mismas herramientas, data histórica, data muestral, las habilidades blandas me van a ayudar mucho para interactuar, tener mayor precisión de toda esta información. Podría hacer simulaciones. @risk, recuerdan que comentamos, era un software que se podía utilizar para simulaciones. Si yo tengo estos datos, luego podría cargarlos en un @risk que me va a hacer simulaciones, ¿no? En base a esos datos que yo le puedo cargar. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es complementaria al proceso anterior. Como decíamos, entrevistas, puedo usar entrevistas con gente especializada en riesgos, ¿no? O tal vez con gente con mucha experiencia en la producción de un producto similar al que yo estoy tratando de producir en mi proyecto. Me va a dar estos datos, ¿no? Datos numéricos en este caso. Es lo que busca. Este proceso lo que busca es cuantificar a eso, a los 10.000 riesgos que tenía, no, a los que prioricé en el proceso anterior. Los otros, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con una pregunta podría ser, oye, ¿qué pasa con los otros riesgos? Estos que estaban tal vez en probabilidad baja o muy baja o media. Bueno, esos son parte de la data histórica, se mantienen ahí. No simplemente se eliminan, se mantienen, porque un riesgo cuya probabilidad era baja, tal vez en un futuro cambie, ¿no? Su probabilidad se incremente, puede cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el 2020, cuando sucedió la cuarentena, si alguien decía, vamos a analizar un riesgo el 2019 a fines, ¿cuál es la probabilidad de que haya una pandemia? Tal vez muchos dijeron baja, ¿no? Y tenían tal vez razón. Su impacto sería alto, pero su probabilidad es muy baja. ¿Hace cuántos años que no había una pandemia? Y ya tal vez el mismo proyecto, allá por el 2000, marzo del 2020, donde empezó el tema de la cuarentena, por lo menos aquí en el país, ¿cuál era la probabilidad de ocurrencia que llegue al país? Cambió, ¿no? En noviembre del 2019 era baja y en perdón, en marzo del 2020 cambió a muy alta. O sea, las variables pueden cambiar. Entonces no es que esa data se elimine, ya no sirve. No la estamos profundizando ahora por las condiciones que hemos mencionado, pero puede más adelante reavivar un poco su posición. ¿Ok? Y tendremos que hacerle su análisis cuantitativo y complementarlo. Esto es lo que les decía, que otra herramienta en este caso son los simuladores, ¿no? Simulación de Monte Carlo, que es la más conocida para el tema de riesgos. @risk sería una herramienta que maneja este tipo de simulaciones, pero necesita que le cargues data, necesita que le cargues información. @risk es una plataforma que se puede descargar libre, ¿no? Esto, el output, la salida, es la lista priorizada, pero ahora con datos cuantificados, datos numéricos, ¿ok? A nivel de probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto. Esto me da una mejor visibilidad de los riesgos que estoy analizando y me prepara, o sea, me da una visibilidad adecuada para enfrentar el siguiente proceso, que es ahora sí ya puedo planificar las respuestas a esos riesgos, el plan de respuesta a riesgos, porque ya tengo esa visibilidad, ¿no? Acá, ¿qué voy a buscar? Pues desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Como recordarán, para el PMBOK los riesgos son positivos y negativos. Obviamente, para los positivos lo que quiero es incrementar la probabilidad de que ocurra. Y para los negativos, reducir. Para eso yo he realizado, eh, antes de llegar a este proceso, los análisis, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Aquí, por ejemplo, en este proceso de plan de respuesta a riesgos, incluye la identificación y asignación de una persona que asuma la responsabilidad del plan de respuesta. Alguien de tu equipo de gestión de proyectos podría ser asignado como responsable de los planes de respuesta. ¿Qué quiere decir que sean responsables? Bueno, que van a formar parte del equipo que los va a definir, pero además de eso, luego de que ya estén definidos, si hay necesidad de activar estos planes, ellos son responsables de la activación, ejecución y seguimiento. ¿Ok? El beneficio clave de este proceso es que identificamos la forma adecuada de enfrentar el riesgo, ¿no? Los riesgos generales y los riesgos individuales. ¿Qué sucede muchas veces? Como muchas veces cuando alguien gestiona un proyecto no toma en cuenta los riesgos, no hace análisis de riesgos.
se aboca a las actividades propias de los requerimientos funcionales del proyecto. Y riesgo no lo ve. Cuando se está ejecutando el proyecto y surge un escenario, problema, a raíz de un riesgo que no identificaste, en ese punto recién te pones a pensar, ¿y ahora qué hacemos? No tienes un plan de respuesta a riesgo. No lo habías pensado, así de sencillo. Y el riesgo que no habías visto te explota como problema y pues simplemente tienes poco tiempo para reaccionar. Y a veces con eso, con ese poco tiempo, reaccionas mal. Reaccionar mal me refiero a que tu respuesta es ineficiente totalmente y se complica todo tu proyecto. La ventaja aquí es que, oye, si ese riesgo se identificó, se analizó y luego en el desarrollo o ejecución de la actividad se presenta, tú ya sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque hay un plan de respuesta que se tendrá que ejecutar. Claro, el plan de respuesta no puede fallar, también, eso puede suceder, pero tienes un plan A, por decir, para ejecutar. Y por ende las probabilidades de que puedas manejar o mitigar por lo menos el riesgo son mayores. A que no te prepares y que simplemente pues vayas por la vida sin planes digamos, de resguardo o contingencia para los riesgos. Claro, tú me puedes decir, no, pero yo he visto proyectos en los cuales no pasa nada. Bueno, sí, seguramente. Habrá proyectos en los cuales, pues, por suerte, por llamarlo de alguna forma, no se presentó ningún riesgo o fueron cosas muy menores. Pero estamos hablando de proyectos, medianos o grandes. O en algunos casos sí se presentan bueno, al final el proyecto se termina, claro, pero ¿estás seguro que ese riesgo que se presentó y que tú me dices no bloqueó el proyecto porque se terminó, no impactó en tu rentabilidad? Porque tal vez, sí, pues el proyecto al final recuperaron las actividades, se ejecutaron, finalmente se entregó el entregable propiamente del proyecto y pues se cerró, se cumplió con el cliente. Así que sí hubo situaciones problemáticas a razón de riesgos, pero nada, se superaron de alguna forma y se entregó al cliente. Ok, ¿y la rentabilidad? Tal vez se vio afectada, ¿no? ¿Y eso es un problema o no? Obviamente que sí, ¿no? Porque todo, por lo general, todo proyecto comercial busca rentabilidad y buscó incrementarlo, no disminuirlo. Entonces, a veces la visión corta hace que pues este tema de riesgos lo dejemos de lado. Este proceso, pues busca establecer justamente estos planes de respuesta a riesgo. Aquí pueden surgir solicitudes de cambio, ¿no? En función a los planes de respuesta que se vayan estructurando. Va a haber algunas estrategias, si son amenazas, los riesgos que voy a enfrentar, otras estrategias, si son oportunidades, porque hay dos caras en los riesgos, positivos y negativos. Hay estrategias para los negativos y estrategias para los positivos. El juicio de expertos y las habilidades interpersonales siempre están presentes aquí. ¿Por qué? Porque el tema de riesgos, recuerden que es un hecho que no se ha presentado. Entonces, es un hecho incierto realmente. Y por ende, es un intangible realmente. Entonces, la interacción con diversas personas vinculadas al proyecto o externas al proyecto se hace muy relevante para todo este análisis y planificación que hemos comentado. Y por ende, las habilidades blandas, al hablar de interacción con personas, las habilidades blandas y la capacidad de comunicación se convierten en una herramienta imprescindible. Está presente en casi todos los procesos, se han dado cuenta. El tener la capacidad de comunicarse, negociar, ser empático, tener liderazgo, son herramientas cada vez con mayor importancia y relevancia en el perfil profesional que tú desarrolles. Porque eso te va a dar mejor posibilidad de éxito donde te encuentres, en un proyecto, en una empresa, profesionalmente hablando, te potencia significativamente. Bueno, vamos a conocer un poco algunas de estas herramientas. Por ejemplo, decíamos que había estrategias de plan de respuesta a riesgos si los riesgos son negativos. El PMBOK nos plantea cuatro estrategias en este caso. Evitar, transferir, mitigar y aceptar. ¿Qué quiere decir evitar? Bueno, estoy enfrentando un riesgo y ¿qué estrategia puedo utilizar? Voy a tratar de evitar. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de proyecto actúa para eliminar la amenaza. Voy a tratar de eliminarla por completo y proteger el proyecto. ¿Ok? ¿Qué podría ser? Oye, por ejemplo,
Hay unas actividades, el proyecto está como requerimiento para que se desarrolle en un mes, pero de acuerdo a la planificación que hemos hecho, vamos a demorar mes y medio. Entonces hay el riesgo de que no cumplamos con el plazo que estamos negociando. Oye, tu gerente de proyecto trata de ver si puedes negociar con los interesados para que el plazo sea mes y medio. Ah, ok. Si logras negociar de forma óptima para ambas partes y se amplía el cronograma de mes a mes y medio, estamos hablando de etapas de inicio o planificación, no en ejecución, pues evitaste el riesgo, pues, ¿no? Porque justo está el mes y medio que requerías, bajo tus holguras también, es el que se ha definido como parte del cronograma. Ok, eliminaste el riesgo, pues, evitaste el riesgo completamente. A veces se puede, a veces no se puede hacer eso. Y cuando no se puede hacer eso, lo que podríamos hacer es aplicar otra estrategia distinta, que es transferir el riesgo. Es decir, trasladar ese impacto negativo, porque estamos hablando de los riesgos negativos, a un tercero. ¿Ok? Por ejemplo, si hay el ejemplo más clásico de transferencia es comprar un seguro, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si tú dices, por ejemplo, el trabajo que vamos a ejecutar en el proyecto, pues por el tipo de trabajo que se desarrolla hay un riesgo de accidentes, ¿no? Riesgo de que alguno de nuestros colaboradores se accidente. No es que buscamos eso, pero es posible por el tipo de trabajo. Y si eso sucede, pues yo tengo que asumir todos los costos y dependiendo del daño que se haga el colaborador, eso puede variar. Ok, entonces compras un seguro, pues hay un riesgo de accidente, tú quieres transferirlo a un tercero, hay seguros, ¿no? Transfiero a un tercero. Entonces, este es un ejemplo de transferencia de un riesgo negativo. Si no se puede ni evitar ni transferir, también podrías mitigar, ¿no? El equipo de proyecto actúa para reducir. Acá no lo voy a poder desaparecer como el primero, pero por lo menos voy a disminuir su impacto. Tal vez puedo disminuir su impacto o su probabilidad de ocurrencia, ¿no? No va a desaparecer por completo, pero lo voy a tratar de mitigar, reducir ese umbral tal vez a un umbral más aceptable de probabilidad de ocurrencia o impacto. Una de las dos cosas voy a poder reducir. Inclusive existen algunos escenarios en los cuales no te queda más que aceptar el riesgo, que es la cuarta estrategia. Analizas el riesgo, ves que no lo puedes enfrentar ni no lo puedes evitar, no lo puedes transferir, no lo puedes evitar. Simplemente reconoces la existencia del riesgo, no tomas ninguna acción, ¿no? Esperas a ver si se materializa, cómo se va a enfrentar, porque no hay forma en que lo evites, así de sencillo. Por fenómenos naturales, por ejemplo, ¿no? Huaicos, terremotos, no hay forma en que tú evites un terremoto, ¿ok? Entonces, a veces tienes que aceptarlo y esa es una estrategia, es decir, no vas a hacer nada para buscar disminuir la probabilidad de que suceda ese escenario. Aquí vemos estrategias para enfrentar riesgos negativos, pero no todos los riesgos son negativos. Hay también riesgos positivos. Y estas estrategias varían un poquito, ¿no? Varían un poco. Por ejemplo, hay aceptar, igual, ¿no? Acá lo que buscamos es todo lo contrario en el caso anterior. Acá buscamos incentivar, porque es una oportunidad. Si ocurre, yo tendré algún beneficio. Entonces, lo que yo voy a tratar en algunos casos es de explotar, es decir, buscar seleccionar una estrategia cuando la organización debe de asegurar de que la oportunidad se haga realidad, asignación de los recursos más talentosos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Oye, hay la oportunidad de que si nosotros hacemos que este proyecto funcione muy bien, con la misma empresa que es nuestro cliente ahora, nos asignen nuevos proyectos. Uy, entonces voy a poner, de repente digo, para que esta oportunidad se cristalice, voy a poner a los mejores colaboradores con mayor experiencia en la ejecución de las actividades de este proyecto, con la finalidad de tenga más probabilidad de que el proyecto sea muy exitoso o que se cumpla con todas las métricas del proyecto y permita que esos otros proyectos sean asignados a mi empresa o a mi equipo. Ok, asignación de recursos más talentosos, como dice. Otra estrategia es mejorar. Aumento la probabilidad de que el impacto positivo de la oportunidad se dé. Adicionar más recursos para reducir tiempos. O sea, no lo voy por el lado de talento o conocimiento o capacidad, sino mano fuerte, por decirlo así. O tal vez decías, no, podemos compartir. ¿Qué quiere decir compartir?
¿Sabes qué? Hay una oportunidad de proyecto en el cual, por ejemplo, dentro de los entregables del proyecto que estoy postulando para ganar, yo cumplo de las 10 entregables, con 8 puedo desarrollarlos de forma exitosa porque tengo experiencia. Pero hay dos que usan una tecnología nueva que pues no tengo mucha experiencia o nula. Y sin esos dos, tal vez yo no gane el proyecto. Ah, pero me puedo asociar con otra empresa que sí tiene experiencia en esos dos entregables, de los cuales yo adolezco de experiencia o conocimiento. Comparto. Es decir, me asocio con otra empresa y tal vez con eso tengo más probabilidad de ganar un proyecto. ¿Ok? Ganamos las dos empresas. Comparto. O algunos casos, como el último de aceptar, ¿no? Donde acepto que la oportunidad existe, pero no puedo hacer nada para que incrementar la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, ¿no? Si sucede, la aprovecharé, claro está, pero no voy a hacer nada para incrementar la probabilidad de ocurrencia. Estrategias para amenazas y estrategias para oportunidades. Entonces, vemos pues que las respuestas a los riesgos pueden tener estas ramas, ¿no? Mitigar, transferir, evitar o aceptar dentro de las negativas, y dentro de las positivas, aceptar, mejorar, compartir y explotar, ¿ok? Esto, según sea el riesgo, pues ejecutarás la estrategia. Remover la tarea, ¿qué tipo es? Evitar o anular, ¿no? Capacitar el miembro del equipo que tiene poca experiencia, mitigar, ¿no? Le doy capacitación para mitigar el impacto que podría ser que desarrolle de forma equivocada su trabajo o muy lenta, tal vez, le doy capacitación. Transferir, lo que decíamos, comprar seguros, tercerizar un trabajo difícil también. Aceptar, no se toma ninguna acción para prevenir el riesgo porque, de acuerdo a mi análisis, no hay forma, ¿ok? O no tengo la capacidad yo o los conocimientos. Entonces, vemos que en este proceso hay esos dos tipos de estrategias dependiendo del tipo, perdón, del tipo de riesgo que estemos enfrentando. Esta es la estrategia que nosotros finalmente definamos, va a llevarme a actualizar los planes de gestión. ¿Por qué? Porque si yo hago mitigación, si yo hago transferencia o si yo hago trato de evitar, para yo mitigar, para yo transferir, para yo explotar, tengo que tener una serie de actividades a ejecutar. ¿Son parte de mi proyecto o no? Sí, son parte de las actividades de mi proyecto. Por ende, eso puede modificar el cronograma, los costos, porque hacer actividades está dentro del cronograma. Ser actividades que están dentro del cronograma, se le asigna recursos. Y al asignarse recursos, pues tiene costos. Y cuando tiene recursos y costos, si son de externos, puede tener adquisiciones y puede modificar las líneas base, porque genera actividades. El que tú apliques alguna estrategia nos lleva a que ejecutes ciertas actividades, y por ende estas actividades pueden explotar esos entregables que ya hemos visto en sesiones anteriores. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues ese registro de riesgos que empezó, ¿te acuerdas? En el proceso de identificar los riesgos, cada vez lo hemos ido documentando más. En el primer proceso decíamos, bueno, identificas el riesgo, una descripción y de repente la fuente, de dónde se obtuvo. Pero ya con todo el análisis que hemos hecho, con el plan de respuesta, pues vamos a poblar de mejor forma el registro de riesgos. Por ende, lo vamos a ir actualizando. Vamos a empezar a cada uno de ellos, tenerle su priorización, su estrategia, la documentación de cada uno de esos riesgos se incrementa y por ende mi visibilidad de cada uno de los riesgos se incrementa más. ¿Ok? Entonces, esta es una salida de este proceso. Pero este plan se tiene que implementar y ese es el siguiente proceso: implementar la respuesta a los riesgos. Es decir, en función al plan, al output, que es el plan del proceso anterior, se implementan los planes acordados, los planes de respuesta estamos hablando, ¿ya? Asegura que las respuestas a riesgos se ejecuten tal como se planificaron. Aquí ejecutamos, ¿no? Al ejecutar pueden surgir solicitudes de cambio, variaciones, ¿no? Si bien uno busca hacer la mejor planificación posible, eso no quita de que al momento de ejecutar te des cuenta de que tengas que hacer variaciones y eso genera solicitudes de cambio. Al momento de ejecutar vas a interactuar con personas, habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas ven que siempre están presentes.
Y muchas veces tienes que apoyarte en los sistemas de información que tengas. Oye, ¿por qué? Porque al ejecutar las actividades que tú ejecutas como plan de respuesta son actividades, como se menciona. ¿Dónde están? En el cronograma. ¿Cómo manejas tu cronograma? Con el proyecto. ¿Qué más están asociados a actividades? Recursos. Y bueno, esos recursos también están en el proyecto y los costos. Entonces así vas monitoreando cómo va avanzando las actividades vinculadas a riesgos. El sistema de información también es relevante. Como vas a tener que hacer variaciones, tal vez, modificaciones, siempre el juicio de experto va a ser un recurso importante para tal vez hacer virajes en esas estrategias o planes de respuesta que habías documentado. ¿Ok? Entonces, hemos visto el plan que se implementa y siempre hay un proceso, como en todas las otras áreas antes mencionadas, de acompañamiento, de monitoreo, ir monitoreando cómo se va ejecutando esos planes de respuesta. ¿Ok? Acá, controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, monitorear los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar efectividad. Porque decíamos, recuerdan que la identificación de riesgos es un proceso iterativo. Uno trata de identificar la mayor cantidad de riesgos en las etapas iniciales de planificación, pero no quiere decir que luego no puedan surgir otros riesgos. Uno trata, a través de aplicar las estrategias que hemos hablado de transferir, de evitar, mitigar, explotar, enfrentar el riesgo. Pero cuando tú mitigas, no desapareces el riesgo. Hay un remanente de ese riesgo, ¿ok? Riesgos residuales. Hay que monitorear esos riesgos residuales que quedan, por ejemplo. ¿No? Para ver si ese riesgo residual aún así se presenta y cómo enfrentar ese riesgo residual. ¿Quién está haciendo eso? Monitoreo. ¿Ok? En este proceso recopilas mucha información y documentas y sigues teniendo base, enriqueciendo tu registro de riesgos, enriqueciendo tu documento de lecciones aprendidas con todo ese monitoreo. El estado de cada uno de los riesgos, cómo ha evolucionado. Por ejemplo, la reserva de contingencia, qué tanto la has ejecutado. Tal vez no has ejecutado nada todavía, o tal vez ya ejecutaste porque algunos riesgos se concretaron y tuviste que sacar presupuesto, partida presupuestal de la reserva de contingencia. ¿Qué tanto se ha ejecutado? ¿Quién lo va a saber? El monitoreo. Si hay riesgos nuevos, también él los identificará, pues si pasarán a todo el análisis de los procesos anteriores. ¿Ok? Entonces, este proceso nos ayuda mucho en ese frente, en estar monitoreando. Obviamente, se atacarán los riesgos que han sido priorizados. ¿Te acuerdas que hablábamos en la etapa de análisis cualitativo de priorizar? Bueno, vamos a atacar primero eso, ¿no? Esos son los que vamos a estar monitoreando con mayor énfasis. Los que tal vez no se priorizaron están en la documentación de lecciones aprendidas. A veces puede tener un monitoreo, pero tal vez no tan frecuente como los priorizados, ¿no? ¿En busca de qué? ¿Qué busca este proceso? Con todo lo que hemos dicho, lo que busca es mejorar la eficiencia de nuestra gestión de los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Como decíamos, el tema de riesgos va desde el día uno hasta el día final, así como calidad va del día uno hasta el día final, riesgos va desde el día uno al día final. Y por ende, el monitoreo acompaña todo el ciclo de vida del proyecto. Del monitoreo pueden surgir ¿qué cosas? Solicitudes de cambio, cuando haya modificaciones que se detectan sean necesarias ser evaluadas, o información de desempeño, que se documenta también como data histórica. Puedes hacer auditorías, puedes establecer reuniones para ver situaciones, para ver, analizar riesgos residuales, para poder analizar los planes, qué tan bien o mal se están ejecutando los planes de respuesta a riesgos, monitoreo, ¿ok? Las auditorías son de riesgos, centradas en riesgos, tal vez es una herramienta bastante usada. Así como en calidad había auditorías de calidad, hay auditorías ligadas al tema de riesgos, especializadas, ¿no? El análisis de la variación. Acá, por ejemplo, usa las técnicas de valor ganado. Recuerdan que vimos las técnicas de valor ganado cuando hablábamos de cronograma y costos. CPI, SPI, variación de costo, variación de cronograma, bueno, se apoya en esas herramientas para ver la diferencia, ¿no? El estado de salud del proyecto y en función a eso ver el impacto que un riesgo podría tener en el estado de salud del proyecto o el impacto que está teniendo los planes de respuestas al riesgo. O tal vez no lo mides desde el punto de vista económico y cronograma, sino a nivel de alcance, cantidad de entregables que se han cumplido en los plazos establecidos entregables finales o entregables intermedios. También es otro análisis que se puede hacer. Eh, Hay reuniones, sabemos que la reunión es una herramienta muy utilizada a lo largo de todo el ciclo de vida de proyectos.
pero a veces hay reuniones donde se tocan solo temas de riesgos. En la agenda de la reunión, pues el tema es riesgos, ¿no? Y hay un equipo que se dedica pues a analizar eso. En las empresas donde hay áreas de riesgos, por ejemplo, en su día a día, lo único que ven es riesgos. Claro, de todos los proyectos o de toda la empresa, pero están constantemente viendo eso. Banca, telecomunicaciones, ¿no? Algunos retails, lo que tienen son áreas de riesgos, ¿no? La banca es la que más ve esos temas, ¿no? Una de las industrias más atacadas y por ende que tiene que analizar mucho el tema de riesgos por el tipo de activo que manejan es la banca, ¿no? ¿Cuántos casos han habido? Y ahora con el mundo de Internet, mucho más todavía, ¿no? Los riesgos que hay en plataformas muy conocidas, ¿no? Ya Peplin, la cantidad de escenarios, incidentes de seguridad que hay es tremenda. Es una de las razones por las cuales los bancos tienen áreas dedicadas netamente a riesgos. A pesar de eso hay problemas, pero obviamente que ellos mitigan muchos, ¿no? Si no, habría muchos más. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un escenario de reuniones de trabajo específicas. El análisis de las reservas que les decía, cómo se manejan las reservas de contingencia y gestión, qué tanto se están consumiendo. Sí, Luis, te escucho. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Una consulta. Aquí dice lo de la parte de reuniones, ¿no? En esta, que es una herramienta, ¿no? En la última fase de riesgos. Eh, ¿Qué tan diferente sería con respecto a las reuniones que se realizaron en procesos anteriores? Si no me equivoco, era en el análisis cualitativo, si no me equivoco. Y bueno, también en cuantitativo, ¿no? ¿Esto ya Ok, sería más que todo de, como dice el nombre, de monitorear o tiene el cla- casi mismo fin? claro, lo que pasa es que en varios procesos de riesgos, como has visto, reuniones es una herramienta que está presente. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis cualitativo, las reuniones, en las reuniones, en los temas de agenda, estamos en una etapa de analizar los riesgos, probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto. ¿Ok? Ese es el contenido de la agenda, por decirlo así. En este tipo de reuniones estamos hablando de analizar el monitoreo que estamos haciendo, por ejemplo, de cómo se están ejecutando los planes de respuesta. ¿Están teniendo resultados? ¿No están teniendo resultados? ¿Es un resultado total, parcial? ¿Han surgido nuevos riesgos? Entonces, la agenda es la que varía, ¿no? En una misma reunión podemos tener en agenda, mira, a ver, de este proyecto estamos analizando análisis cualitativo, probabilidad de ocurrencia de impacto. Segundo tema de agenda, vamos a ver de otro proyecto que ya está en ejecución, cómo se están ejecutando los planes de respuesta. ¿Están teniendo éxito? ¿O están, cuál es el porcentaje de exitosos, fracasados o de medianos en cuanto a éxito o eficiencia? O sea, en una misma reunión puedes tener diversas temáticas, pero vinculadas a riesgos. No sé si por ahí va tu consulta. Sí, sí. Sí, por ahí iba lo que le preguntaba. Ya. Gracias, Ok, ingeniero. a ti, Luis. Entonces, vemos que hay una serie de herramientas, ¿no? Acá hay el análisis de reserva. Oye, habíamos hablado que hay dos tipos de reserva, contingencia y de gestión. ¿Cuál es el estado de la reserva de gestión? ¿Ya hemos empezado a utilizarla? No, no la hemos utilizado. O sí, la hemos utilizado, en qué porcentaje o para qué riesgos hemos utilizado. ¿Nos queda todavía reserva de contingencia? ¿Ya no nos queda? ¿Qué pasa cuando se termina el proyecto y no hemos usado, con lo que sobra, entre comillas, de la reserva de contingencia o la reserva de gestión? ¿Qué me dicen? A ver, estamos en un proyecto, ok, ya estamos en cierre, hemos entregado, ya ha sido aceptado nuestro proyecto, y oye, veo que mi reserva de contingencia hay todavía, tal vez no esté completa, pero hay un buen porcentaje, y la reserva de gestión no ha sido tocada. ¿Qué sucede con ese monto que formaba parte del presupuesto? ¿Qué me dicen? ¿Qué deberíamos hacer con ello? Ujú. A ver, Marjorie, te escucho. Ingeniero, regresaría a la base del presupuesto, porque cuando hablamos de la reserva de contingencia está dentro del presupuesto, pero total, ¿no? Ujú. Entonces regresaría a la base del presupuesto, donde ahí veíamos el alcance, los recursos, tiempos. Pero digamos, Marjorie, yo estoy en cierre ya. Ya mis entregables fueron aceptados por mi cliente, estoy cerrando el proyecto. Pero en el proceso de cierre que estoy haciendo, veo que del presupuesto tengo un monto en reserva de contingencia y toda la reserva de gestión. Yo estoy cerrando, el proyecto está terminado. Estoy en fase de cierre. ¿Qué hago con ese monto presupuestal?
se reparte, ya, o sea, es como lo que se iba a utilizar, pero no se está utilizando, entonces Y no se va a utilizar ya porque el proyecto ya se cierra. ya no, porque ya cerró. Ujú. ¿Qué hago con Entonces eso? se reparte, se utiliza dentro, se reparte dentro de Ah, la dirección del proyecto, el equipo. bueno, regresa, ¿no? A la organización, al presupuesto de la organización, porque no se ha utilizado, revierte en quien me lo dio, que es la organización en sí, y obviamente ya la organización tendrá bien cómo utilizarlo, pero yo lo tengo que devolver. ¿Se Ah, entiende? sí, sí. Ok, Mayori, gracias. Entonces, todo eso, pues el análisis de reserva nos va a permitir actuar. Es una herramienta adicional que se puede utilizar. Como decíamos en este proceso, ¿qué pueden surgir? Cambios o información de desempeño. Oye, si todo está bien, documenta, ¿no? Para información histórica. Perfecto. Pueden surgir nuevos riesgos. Si surgen nuevos riesgos, actualizaré el registro de riesgos, ¿no? Donde lo analizaré y todo lo demás. Esto actualizará, por ejemplo, la estructura de desglose de riesgos, la RBS, la matriz probabilidad de impacto. ¿Por qué? Porque si surge un nuevo riesgo, tengo que hacerle todo, pues, el análisis, la identificación, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo. Oye, pero yo ya había hecho eso. Claro, pero recuerden una cosa, en el PMBOK los documentos son vivos. Es decir, pueden modificarse a lo largo del desarrollo del proyecto. Yo ya tengo mis 1000 riesgos identificados y están analizados cualitativa y cuantitativamente y tengo plan de respuesta. Sí, pero ha surgido un nuevo riesgo. Entonces, actualizarás tus documentos, pues, ¿no? De ser necesario. ¿Te das cuenta? Claro, si se aprueba, pues, la solicitud de cambio. Aspectos claves. Los riesgos pueden dañar el proyecto. También pueden aumentar los costos del proyecto mediante el establecimiento de un retroceso. Se ha hablado de los riesgos negativos. Al contar con planes de gestión de riesgos, en el lugar, los equipos de gestión de riesgos pueden estar preparados para hacer frente. ¿Sabes lo que les decía? Cuando no haces análisis de riesgos, pues no estás preparado, ¿no? Sucede, el riesgo se convierte en problema y te explota en la cara, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento, cuando el tiempo de reacción a veces es clave, pues no tienes un plan de acción. En ese momento te vas a poner a pensar, ¿qué haremos? A veces, cuando tienes mucha experiencia y el riesgo te lo permite, puedes reaccionar rápidamente, pero tienes que tener mucha experiencia, recursos y dependiendo del tipo de problema que se presente, ¿no? Lo mejor es tener un plan de respuesta, saber cómo reaccionar. Ah, si eso sucede, esto voy a hacer. Y tener tal vez inclusive los recursos identificados para tal fin. Algunos equipos de proyecto contratan inclusive gente especializada en riesgos para ayudarle a identificar los riesgos. A veces el grupo humano se reconoce con poca experiencia en el tema de riesgos y terceriza o contrata gente afuera que tiene la experiencia con la finalidad de tener una mejor visibilidad de los riesgos y por ende una mejor gestión de los mismos. Claro, la banca, por ejemplo, no tiene un área de riesgos. Ellos se encargan de ver riesgos constantemente de todos sus proyectos y servicios. Finalmente, los procesos están vinculados, están relacionados como en los casos anteriores. Y con eso terminamos riesgos. Pero quiero mostrarles otra cosa, también vinculadas a riesgos. Déjenme cerrar un segundo esto, por favor. Déjenme ver un segundo. A ver, a ver, a ver. Ahí no, me equivoqué. Este archivo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven un PDF que dice tabla de análisis cualitativo? Sí, ingeniero, sí, sí se ve. Gracias. Bien, este es un ejemplo de lo que hemos hablado, ¿no? Del análisis, justamente los análisis cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, esto está publicado en Teams, ¿ah? Luego, si gustan, lo pueden ver a más detalle. Acá tenemos un proyecto en el cual han identificado los riesgos, ¿no? Los han categorizado como técnico, de dirección de proyecto, externo, organizacional. Los han codificado con un ID. Hay una descripción de riesgos. ¿Qué cosa han hecho? Ah, justo está en el análisis cualitativo, pues probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto. Combinas esas dos variables y te da su grado de criticidad. 0.4, 0.2, 0.2 y los colores nos van a decir el alto, muy alto, bajo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Análisis cualitativo. Ok, eso me va a dar este mapa de riesgos, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, que hay la escala de Likert, los 5 niveles. Muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo.
Ok, eso es en cuanto a impacto. Y probabilidad también. Código de colores ayuda pues a veces a decir, bueno, la política va a ser todos los que estén categorizados de color rojo son los que vamos a atacar. No, los amarillos y rojos, ¿no? Por un tema de facilidad, básicamente. Mapa de riesgos. Seguramente lo habrán visto en otra materia o en otro trabajo. ¿Fruto de qué? Del análisis cualitativo. Estoy generando una matriz impacto-probabilidad. Ah, ok. Ya no tengo solo los riesgos identificados, sino además los tengo categorizados por las variables probabilidad de ocurrencia y impacto. ¿Y sobre esto qué hago? Ah, bueno, ahora hay que hacer el análisis cuantitativo. Ok, la política mía en el ejemplo que está es, ¿vas a atacar todos los riesgos? No, solo aquellos que están dentro del mapa o dentro de la matriz, los color rojo y los color amarillo. Los verdes no los voy a tocar. ¿Por qué? Porque para mí los de impacto, probabilidad muy baja de ocurrencia y pues pues no los voy a tocar. El riesgo 3.15, no los voy a tocar ninguno de los verdes. Entonces el análisis cuantitativo, si se dan cuenta por esta columna que dice grado de criticidad, son de color rojo, desde el más alto hasta el más bajo. Solo los color marrón claro, no sé. Ok, ya empecé a filtrar. Yo no estoy atacando todos los riesgos, sino estoy atacando un grupo seleccionado por política de la empresa o por política del gestor de proyecto. ¿Qué voy a hacerle a esos? Un análisis cuantitativo. Ah, ok, traslado la misma documentación. Ranking, ID, descripción, todo eso viene de la tabla anterior. Ajá, aquí vamos a ver cuál es la estrategia que voy a tratar de aplicar, perdón. ¿Recuerdan las que vimos? Estrategias de amenazas o estrategias de oportunidades. Aceptar, transferir, mitigar. Bueno, dependiendo del riesgo, yo aplicaré estrategias de prevención. Aceptar, transferir, mitigar. Ahí haré análisis de cada riesgo para identificar cuál de las estrategias considero como equipo es la que deberíamos utilizar. ¿Ok? En esta estrategia de prevención, acá hago una descripción, ¿no? Por ejemplo, ¿el riesgo cuál es? Presentación de lluvias y ohuaicos en la zona. El grado de criticidad, 0.6. ¿De dónde salió esto? De la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, el 0.6, de la tabla anterior. Ok, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de transferir ese riesgo. ¿De qué? De que las lluvias y los huaicos impacten en el desarrollo de mi proyecto. Perdón. Transferir. ¿Qué podría ser transferirlo? Gestionar un plan de activación de póliza de obras con la entidad aseguradora, es decir, un seguro de daños, por ejemplo. Ok. ¿Cuál es el costo de esa acción preventiva? $60.000. El seguro me costará ese monto. Esos son montos referenciales. Ok. Eso es transferir, es decir, no va a haber un riesgo residual. Bueno, por simulación puedo obtener que el riesgo residual de 0.3, es decir, era 0.6, al transferir mitigo el efecto del riesgo, la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de impacto, perdón, la probabilidad de ocurrencia o el impacto o ambas disminuye por la transferencia que estoy haciendo, pero aún se mantiene, hay un riesgo residual. ¿De cuánto es? De 0.3. ¿Ok? Ha disminuido. ¿Qué sucede? Entonces, sobre ese riesgo residual, yo puedo aplicar un plan de contingencia. En este caso, el plan de contingencia, ¿cuál sería? Ejecución del plan de seguridad en casos de huaico. Es decir, los diversos colaboradores pues tienen un protocolo de seguridad. ¿Qué hacer cuando se presente el huaico? O la lluvia que impacte en la empresa o en las oficinas donde estamos trabajando. Protocolo de cómo accionar, ¿no? Pero ese protocolo de cómo accionar, pues requiere tal vez recursos, requiere pues ciertas actividades y materiales propias para la ejecución del protocolo, ¿ok? Entonces, esa actividad va a atacar ese riesgo, esa probabilidad residual. Eso tendrá un monto, un costo, ¿no? Que yo deberé costear por recursos, porque el protocolo o el plan de seguridad tiene un conjunto de actividades. Y al tener un conjunto de actividades, para que éstas se desarrollen, necesita recursos, materiales humanos. Eso tiene costos. Ok, 2.400.000, por decir, ¿no? Ok, ¿y eso qué sería? El costo del plan de contingencia. Si yo multiplico el costo del plan de contingencia, que en este caso es 2.24, contra la probabilidad residual, me va a dar 720.000. Pérdida esperada. Eso lo voy a hacer para cada uno de los riesgos.
Para cada uno de los riesgos haré un análisis de esa naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede finalmente? Si se dan cuenta, ya solo estoy atacando los riesgos que han sido priorizados, rojos y marrón claro, como decía. ¿Qué voy a generar finalmente? Esta columna final que le hemos llamado pérdida esperada es lo que nosotros totalizando llamamos reserva de contingencia, ¿ok? Y hay un costo de plan de contingencia. Estos montos son los que luego yo voy a llevar a mi presupuesto. Cuando hablábamos, recuerdan, de reserva de contingencia, reserva de gestión, de este análisis salen, del análisis cualitativo, que es el que está aquí, del análisis cuantitativo y los planes de respuesta que están dentro del cuadro de análisis cuantitativo. Y ahí vemos cómo se enlazan o cómo se relacionan el área de gestión de riesgos con el área de gestión de costos a nivel de presupuestos. ¿Hay alguna duda o consulta? Sí, ingeniero, una consulta. ¿Cómo era que salía la probabilidad residual? No me quedó muy claro. Ok, esta de acá. Ajá. Aquí, por ejemplo, tú lo que puedes hacer es usar herramientas como las que mencionabas de simulación. Por ejemplo, la Risk es la más conocida, y es una de las más conocidas y hasta donde yo recuerdo era descargable de internet sin costo. En base a simulaciones, yo establezco cuál podría ser la probabilidad residual que me genera un riesgo en particular y establezco este rango o esta probabilidad en base a simulaciones. Ah, o sea, Por eso no ahí, es un... No sería de un cuadro, del cuadro que estaba arriba, sino es de lo que me está comentando. así es, necesito una herramienta para poder establecer esto. En algunos casos, lo mejor es usar una herramienta, ¿no? Y tener data para poder proyectarla. Hay algunos casos en los cuales, pues algunos que tengan mucha experiencia en un tipo de riesgo, mucha experiencia, pueden llegar pues a proyectar algún dato sin la precisión de la herramienta y que tenga cierto grado de confiabilidad, pues, ¿no? Pero tendrías que tener mucha experiencia o conocimiento de ese riesgo en particular, ¿no? Lo más recomendable sería usar una herramienta de simulación, ¿no? Ah, entiendo. En este caso, la probabilidad residual en sí como concepto, ¿me podría recordar, por favor? Ok, te lo menciono con otro ejemplo. A ver, cojamos otro riesgo, ¿ya? A ver, dice, los involucrados en el proyecto no se adecúan a las herramientas de comunicación escogidas. Ok, hay un riesgo de que los involucrados pues no manejen bien la herramienta y eso puede impactar en actividad, en la ejecución de las actividades, retrasos, malas prácticas y tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.5. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Voy a evitarlo, es decir, voy a desaparecerlo por completo. ¿Qué voy a hacer? Gestión de cuentas de usuario adicionales del sistema Aconex para cada subcontratista, y capacitación, voy a capacitarlos. Me va a costar 50.000. Pero como es evitar, voy a desaparecer el riesgo. Es decir, hay un tema de residuo, no hay, cero. Ah, ok. Pero ¿y qué pasa si mitigo? ¿Qué quiere decir? Que no voy a evitar el riesgo completamente. Lo voy a disminuir, ya sea el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambos, pero no va a desaparecer. En esos casos, de 0.5 se va a disminuir, pero va a existir una probabilidad residual. ¿Y cómo yo calculo esta probabilidad residual? Bueno, esa la calculas usando por lo general herramientas, ¿no? En las cuales tú ingreses los datos y en base a simulaciones establezcas rangos o valores numéricos. Ese sería un poco el escenario, amigo mío. No sé si se aclara más, se aclara la Sí, consulta. sí, ingeniero. Aunque sí o sí con ese evitar es cero. O ahí existe la posibilidad de que quede algo, o que quede una probabilidad residual en este caso. No, si tú le evitas, o sea, en evitar es cero, ¿no? Ahí. En algunos casos podrías transferir y también minimizarla a cero, pero depende del caso. Hay algunas transferencias que solamente la disminuyen, como tal vez haya otras transferencias que la puedan eliminar. Depende mucho del tipo de riesgo, de la naturaleza del riesgo, ¿no? Pero en Ahí, el caso ingeniero. de evitar, sí, pues estás desapareciendo el riesgo, ¿no? Negativo en este caso, ¿no? Ya. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ah, sí, ingeniero, Sí, te escucho. una consulta. ¿Nos podría, bueno, unos ejemplos de los datos que se podría alimentar en esa herramienta que dice @risk en el caso de este riesgo de huelga de construcción, por ejemplo?
¿Cuáles Ok, serían? por ejemplo, ¿no? También ese @risk se puede usar aquí, ¿no? Para la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de impacto. No solamente se puede usar para los riesgos residuales que hemos comentado abajo, sino también para la probabilidad de ocurrencia o probabilidad de impacto. Pero la pregunta que haces es buena en el sentido de decir, oye, ok, tengo la herramienta, sé que estoy buscando probabilidad de ocurrencia o probabilidad de impacto, pero ¿qué tipo de datos voy a cargar? Ok, información histórica, por ejemplo, de riesgo, cómo estos riesgos se han comportado en proyectos pasados. Ese es un dato que yo podría capturar y poder cuantitativo, buscar tener la cuantificación de esos datos. Por ejemplo, un riesgo es el que mencionábamos, ¿cuál era? El R13, creo. Bueno, lo voy a encontrar acá más fácil. Temas de capacitación, porque los colaboradores pues no tienen el conocimiento de manejo de la herramienta. Oye, ¿esto se ha presentado en otros proyectos pasados? Sí, de repente hay bastante, ¿no? Porque hay una rotación alta de personal y pues hay siempre este golpe de que el nuevo personal no está capacitado en algunas herramientas muy especializadas y que nosotros usamos. Ok. ¿Y cuál fue, digamos, el escenario de esos riesgos en proyectos pasados? Como son proyectos pasados, ya se han concretado, ya sabemos qué sucedió con los riesgos, cuál fue el impacto, cuál fue la probabilidad de ocurrencia, en cuánto se presentó, en qué magnitud, qué tanto golpeó. Todas esas son lecciones aprendidas de esos otros proyectos, lecciones aprendidas que han sido cuantificadas. Esos datos me pueden servir. ¿Para qué? Para cargar esa información de proyectos pasados donde se sabe cuál es la probabilidad, la ocurrencia, o sea, cuál es el rango de ocurrencia y cuál fue el impacto que generó con datos cuantitativos, los puedo ingresar. Tú me puedes decir, oye, pues en la empresa no hay, pues la verdad que no tenemos proyectos o no se han documentado, pues tenemos proyectos con este tipo de riesgo, o si ha habido, nadie los ha documentado, porque no se tiene esa costumbre. Bueno, a veces se tiene que comprar información externa, porque hay instituciones que tienen ese tipo de información. O hay alguna información que es pública, ministerios, ONGs que tienen cierta información. Si tú me dices, ¿y esa es la única fuente? ¿Data histórica? No, también puede ser data muestral. Estableces muestras, haces encuestas, simulaciones, entrevistas, que tienes que llevar a cuantificar para poder cargar esa información. Y en base a esa información, la herramienta, pues por ciertos algoritmos, te da pues proyecciones que tú puedes luego utilizar en estos campos que estamos viendo. No sé si por ahí va tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Marjorie. Ingeniero, respecto a lo del método Delphi, eh, si es que no, eso sería más viable si es que no hay data histórica, como estaba mencionando, ¿no? Porque son encuestas o pues, se puede aplicar cuando igual hay data histórica, porque que tenga entendido también se aplicaba para pronósticos. También es otra herramienta, otra fuente, ¿no? Que puedas tú utilizar para poder tener esa visibilidad que estamos buscando, ¿no? Sí, sí, también es otra técnica que se puede utilizar. O el juicio de expertos, que también decíamos, por la experiencia. Tal vez tú no la tengas, pero haya personas o equipos o recursos que tengan la experiencia como para darte datos cuantitativos, ¿no? Pero la técnica Delphi también es una herramienta que se puede usar con la finalidad de tener esa data cuantificada, ¿no? Ingeniero, ¿y podría pasar que sea muy tedioso conseguir la data histórica o hacer este tipo de encuestas o sea, sea tan tedioso que se tenga que simplemente no hacer ese análisis? Mira, en empresas pequeñas o medianas que no tienen la visibilidad, digamos que no tienen en su visión la importancia de los riesgos, sí, es muy tedioso. ¿Por qué? Porque no tienen pues información documentada. Nunca bueno, tal vez ni siquiera han desarrollado análisis de riesgo para sus proyectos. No es algo que no han contextualizado nunca en sus proyectos. No han tocado el tema de riesgo para nada y por ende no hay documentación. Y si lo han hecho, pues no lo han documentado. Eso yo lo he visto bastante en empresas pequeñas o medianas. En grandes, por ejemplo, decíamos banca, tienen bastante información. Normalmente la tienen, ¿no? Porque inclusive, como te decía, tienen áreas dedicadas a riesgos. Esa gente se dedica solamente a ver riesgos. Pero sí, en empresas medianas o pequeñas puedes encontrarte con esa barrera, ¿no? Y por ende complica pues muchas veces que tengas los recursos. Ponte, tú eres el gerente de proyecto en una empresa que tal vez no tenga esa visión.
tú, por profesional y por formación, dices, oye, yo tengo que analizar los riesgos, pero encuentras la barrera de la cultura organizacional de tu empresa, pues que no tiene esa visión de trabajo. Por ende, te va a ser complicado el conseguir información y el conseguir recursos para desarrollar tu visión. Es un reto, es un reto. Que no quiere decir que no hagas nada. Finalmente, como decía tu compañera, oye, puedes usar, no vas a tener la misma precisión tal vez que si tuvieras data de lecciones aprendidas, documentada y cuantificada, pero puedes usar algunas otras herramientas, juicio de expertos, en la técnica Delphi, o técnicas de observación, encuestas o entrevistas. No es data tan precisa ni tan, digamos, voluminosa como para que tenga una significancia alta, pero puedes establecer alguna visibilidad de riesgos, ¿no? También. Lo que digo es igual, si en un escenario complicado por cultura organizacional, siempre hay algo que se puede hacer a pesar de que no tenga la precisión deseada. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, Jeffrey. ¿Alguna otra consulta? Ok, bien. Entonces, bueno, tanto la PPT como esta, este ejemplo está publicado en Teams. Cuando alguien la quiera ver, pues ahí podrá visualizarla con mayor detalle, si en algún momento tiene alguna duda. Con eso hemos culminado el área de gestión de riesgos. La siguiente área que nos toca ver, vamos a cargar la presentación, un segundo. Es la gestión de adquisiciones, ¿ok? Bueno, eh, cuando nosotros ya tenemos una visibilidad significativa del proyecto, ¿a qué me refiero? Bueno, ya hemos documentado los requisitos, tenemos una visión del alcance, tenemos visibilidad de las actividades, ¿no? Y pues ya tenemos, al tener esa visibilidad de actividades, empiezan a surgir nuevas necesidades de información. Por ejemplo, recursos, ¿no? ¿Qué recursos necesito para la ejecución de actividades? Y eso me llevará, ya saben ustedes, a tiempos y costos. Pero vamos a encontrar en esta transición de que en algunos casos tú vas a poder decir, oye, ¿tengo los recursos como para desarrollar esta actividad? En algunos casos la respuesta es sí, perfecto. Pero en algunos casos vas a encontrar que no los tienes. Y en esos casos en los que no los tienes es donde aparecen adquisiciones. Es decir, cuando un recurso no está disponible para ti dentro de la empresa y tienes tal vez que tercerizar el producto o servicio que esté vinculado a esa actividad. ¿Y por qué no lo puedo tener? O tal vez el recurso que yo necesito es alguien con un conocimiento alto por ejemplo, en calidad. Y yo no tengo ese recurso. Ah, ok. Entonces tengo que buscar ese recurso fuera. Ok, eso es adquisiciones, ¿no? O mira, para ejecutar esta actividad requiere una maquinaria en particular, ¿no? Una maquinaria que es última en tecnología y que la empresa mía no tiene, pues. Pero es necesaria porque esta actividad se desarrolla, parte de esta actividad se desarrolla con esa maquinaria. Pues tendré que alquilarla o comprarla. ¿No? Habrá que ver, pues, ¿no? Y entonces cuando se dan esos escenarios, estamos hablando de que debemos adquirir productos o servicios, pueden ser, ¿no? Vamos a tener que comprar o alquilar, dependerá del escenario más conveniente a nivel costo-beneficio. Es en esos escenarios donde entran las adquisiciones. Puede haber un proyecto también que no use adquisiciones, ¿no? No, yo voy a manejar todas las actividades que forman parte de mi proyecto con los recursos propios que tengo. ¿Por qué? Porque tengo la disponibilidad de recursos, ¿no? Materiales o humanos, los tengo. No necesito adquirir nada. Ok, es válido, puede haber un escenario de ese tipo. En ese caso yo no aplico nada de adquisiciones. Bien. Pero hay otros casos en los que sí. Por ejemplo, un error que a veces sucede es que se involucra a proyectos para
ejecución de las adquisiciones y para el seguimiento y control, que no está mal, está bien, pero al equipo de proyectos se le debe incluir desde las etapas previas, es decir, desde la etapa de definición de lo que se quiere adquirir hasta la negociación con los diversos proveedores que podrían presentarse. No, lo que pasa es que mi empresa tiene un área de logística y finanzas que maneja eso a veces. Bueno, trabajamos en conjunto. Nadie quiere quitarle la responsabilidad a esas áreas si es que está definido así en la empresa que ellos tienen que ver eso. Perfecto. Pero sí, el gestor de proyecto debería buscar de estar involucrado desde esas etapas para que la validación no sea solo un tema económico. Y sí, es importante el tema económico, nadie dice que no, en el proceso de adquirir algo. Pero a veces lo que sucede en muchas organizaciones es que el único criterio que prima es el económico y es en desmedro de algunos aspectos vinculados a la calidad del producto o servicio. Eso sucede mucho y cuando a ti como gestor de proyecto te desentiendes de esa etapa y simplemente luego coordinas con el proveedor, te das con la ingrata sorpresa de que pues los productos o servicios que te están proveyendo son deficientes, ¿no? O el servicio es defectuoso o incompleto. De repente era el proveedor más barato, ¿no? Y por eso lo eligieron. Pero ¿y los otros criterios? En esa etapa ya no te queda más que ejecutar la interacción con ese proveedor y eso te puede llevar a muchos problemas, inclusive solicitudes de cambio. Es por eso que el PMBOK recomienda que el equipo de gestión de proyecto o algún componente del equipo de gestión de proyecto interactúe desde las etapas iniciales de la adquisición con los proveedores en conjunto con esa área de logística o finanzas que pueda tener la empresa. Nadie dice reemplazarlo para nada, pero trabajemos en conjunto para que nosotros podamos velar que esos criterios adicionales al económico de calidad, experiencia, conocimiento del proveedor tengan un peso en la toma de decisión final. ¿Ok? Entonces, esta área, pues, se hace relevante y el PMBOK tiene, pues, un área dedicada a este proceso. El término adquisición es sinónimo de a comprar y podría no ser una correcta traducción al español. Tal vez el término en inglés más exacto es procurement, ¿no? Que incluye no solo compras externas, sino también el aprovisionamiento de insumos internos. Por tanto, el término adquisición también podemos interpretarlo como abastecimiento y aprovisionamiento. Acá se hace una precisión de la traducción del término, ¿no? La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos o servicios, ¿ok? Esto va a depender mucho de la actividad que queramos nosotros atender y que consideremos tal vez que debamos adquirir a un tercero. Obviamente, como las demás áreas, también está soportada sobre procesos, ¿no? Para comprar o adquirir productos, servicios o resultados. O sea, cuando hablamos de adquisiciones, estamos hablando de productos, servicios o resultados, ¿no? ¿Qué es preciso obtener de fuera del equipo del proyecto? Tenemos que en esta área se incluyen procesos vinculados a la gestión del contrato y control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos y órdenes de compra. ¿Con quién? Con los proveedores, ¿no? Con los diversos proveedores que podemos tener o con los que vamos a interactuar. Porque vemos que en un proyecto puede haber muchos proveedores, ¿no? Así como decíamos que hay proyectos que tal vez no requieran y trabajen con recursos propios, pues hay otros que tienen una diversidad de proveedores. Eso ya depende mucho de qué, de la naturaleza del proyecto, de la naturaleza de la organización, ¿ok? ¿Cuáles son estos procesos? En este caso son tres procesos. La planificación de la gestión de adquisiciones, donde, por ejemplo, inclusive vamos a ver qué tipos de contratos se pueden usar. Precio fijo, costos fijos, más variables, ¿no? Más recompensas. Hay una variedad de correos, o perdón, de contratos. O una orden de compra simple o una orden de servicio. ¿Cuáles aplican? No todos los proveedores, o no con todos los proveedores tienes que manejar el mismo tipo de contrato. Depende de la naturaleza del producto o servicio que te van a brindar. Inclusive hay muchas empresas que buscan tener proveedores fijos, ¿no? Algunos decían en algún momento, es una mejor estrategia tener proveedores ya conocidos porque te conocen y tú conoces el modo en que brindan su servicio y se convierten en una especie de socio de negocios. Ok, sí, en algunos casos eso es muy conveniente. Tener un conjunto para un servicio, o en particular tener dos o tres posibles proveedores recurrentes
¿Por qué? Porque en la medida que son recurrentes, tú sabes que también brindan sus servicios y ellos te conocen también, y ese conocimiento bidireccional ayuda muchas veces en la buena ejecución de un contrato o una orden de compra o servicio. Claro, no siempre es posible, depende mucho de la cultura organizacional de la empresa, porque el proyecto finalmente pertenece a una empresa. Bueno, en este plan de gestión de adquisiciones pues, se definirá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de contratos son los que tú vas a considerar en su utilización para con los diversos proveedores? En función a ello, vas a ejecutar el plan y vamos a tener que monitorearlo. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de adquisiciones, no solamente el equipo de proyecto, como decíamos, se debe involucrar en las etapas iniciales, por lo que decíamos hace unos minutos, de poner el criterio, que el criterio que defina qué proveedor escoges no solo sea el económico, sino también se sumen otros criterios como el tema de la calidad, la experiencia, el conocimiento del proveedor. Desde esas etapas el gestor de proyecto debe involucrarse. Obviamente se debe involucrar en la ejecución misma de la adquisición, pero también se debe involucrar en las etapas finales, en las etapas de cierre. Esto recuerdo que lo mencionamos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de recursos, ¿qué decíamos? Oye, tú te tienes que preocupar por obtener el recurso. Luego te tienes que preocupar por gestionarlo. Pero te tienes que preocupar también como equipo de proyecto de liberarlo cuando ya cumplió satisfactoriamente, se espera, su misión. Decíamos en esa época, ¿por qué? Una de tal vez las dos principales razones eran porque, uno, si ya cumplió sus actividades y sus entregables han sido aceptados, no hay razón de ser para que siga asignado a mi proyecto porque va a incrementar mi presupuesto. Y además porque otro proyecto u otra unidad o área de la organización lo puede requerir y debemos ponerlo disponible para que esa otra área o unidad pues, pueda aprovechar el conocimiento o experiencia de esa persona. Eso decíamos de los recursos, o sea, liberarlo. En el tema de las adquisiciones, nosotros debemos cuidar la etapa de negociación, debemos monitorear la ejecución de la interacción con el proveedor, es decir, que su producto o servicio esté oportuno, sea de la calidad que se requiere, ¿no? Que cumpla con lo pactado, pero también debemos preocuparnos de las etapas finales. ¿A qué me refiero con las etapas finales? Eh, Cuando tú tienes un proveedor, ¿qué te va a brindar? Un producto o servicio, ¿no? O un resultado. ¿En contraprestación de qué? Por lo general, de una remuneración, de un pago. Tú vas a pagar por ese producto, vas a pagar por ese servicio. Tu empresa va a pagar, ¿no? Entonces, el gestor de proyecto también debe velar por el hecho de que se cumpla con el proveedor con los pagos. Muchas veces pasa eso, es decir, ya me entregó el proveedor el producto o servicio, listo, ya no es mi problema, que se entienda con la empresa. Yo me olvido porque estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer con el proyecto. Pues eso no es correcto profesionalmente hablando. Sé que sucede mucho, a veces pasa, ¿no? O sea, hay muchos casos prácticos que así procede, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hay un tema moral también, ¿no? Un tema profesional. Tú debes velar porque se cumpla también con tu proveedor. Si es necesario gestionar con las áreas que correspondan de la organización para que se cumplan en los plazos establecidos. Nadie dice antes, ¿no? En los plazos convenidos, en las formas convenidas. Buscar interceder para que se cumpla también una relación ganar-ganar. Es decir, el proveedor gana y tú ganas. Claro, y eso deberíamos buscar siempre establecer ese tipo de relación con los diversos proveedores, que ambos ganemos. Ellos que buscan ingresos económicos por rentabilidad. Y nosotros que buscamos un producto o servicio que necesitamos de ellos. Si ambos recibimos lo que hemos esperado, pues estamos satisfechos en el tiempo y oportunidad, porque yo necesito un producto tal vez para una fecha, se tiene que haber cumplido. Si yo me comprometo a unos pagos a 30 o 45 días en cuotas, como se haya establecido negociado, pues hay que cumplir con esos plazos. En la medida que tú desarrolles una relación ganar-ganar con tu proveedor, pues generas una relación sana con ese proveedor que podría ser útil para siguientes proyectos o en el mismo proyecto para otras necesidades que se presenten. Y llegar a tener un socio de negocio, que es lo que decíamos antes. Es un proveedor
o un grupo, tal vez no uno solo, pero sí un grupo frecuente que te conozca y tú conozcas. Eso ayuda mucho muchas veces en esta interacción con terceros para un producto o servicio que golpea sobre actividades propias de tu proyecto. Y esto es algo que a veces dejamos de lado, ¿no? Es algo que, pues, como digo, ¿no? Porque priorizamos, porque estoy ocupado por otras cosas o porque yo supuse que la empresa lo iba a hacer, pues lo descuidamos realmente, ¿no? ¿Qué sucede? Que tal vez perdemos buenos proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le pagan, ese proveedor no va a querer interactuar nuevamente tal vez contigo y era un buen proveedor tal vez, ¿no? Porque ha cumplido, los productos eran de calidad como se esperaba y todo eso, ¿no? Entonces, eso también está dentro de las responsabilidades del gestor de proyecto y su equipo. Si el gestor, pues tal vez dice, oye, no, pero yo tengo que ver muchos temas, ok, asignas a una persona de tu equipo para que monitoree todo el tema de adquisiciones y tenga en ese monitoreo en cuenta esa etapa final que muchas veces se deja de lado. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tal vez nos falta en cuanto a madurez en ese sentido en muchas organizaciones. Y allí caen no solo las pequeñas y medianas, las grandes también. También caen muchas veces en obviar esa última etapa o esa etapa final que es tan importante también. Bueno, entonces, esta área de gestión de conocimiento es el área de gestión de las adquisiciones. Es la 10ª área de gestión de conocimiento y tiene estos 3 procesos. Vamos a conocer a través de estos procesos algunos tipos de contrato, ¿no? Precio fijo, tiempo y materiales, costo, reembolso, costo más gratificaciones, costos por motivaciones, o, por ejemplo, algunos contratos donde se toma en cuenta la variación por ejemplo, variables del mercado, como es la inflación, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, ya no nos falta mucho en este tema, pero sí no voy a entrar para terminarlo la próxima clase y terminar con la última área. Pero quería aprovechar estos últimos minutos de esta sesión, bueno, para pasar lista en un rato, pero para comentar lo siguiente. Ya en la sección de ayer, de los miércoles y viernes, lo consulté y me dijeron que sí les había llegado un correo, porque a mí me llegó un correo donde dicen que la facultad tiene un evento que se llama Visión y que es el 20 y 21, jueves y viernes de la próxima semana, y donde se suspenden las clases el jueves desde las 2 de la tarde y todo el día viernes. ¿A ustedes, supongo yo, les ha llegado ese correo? ¿Me confirman, por favor? Sí, a ver ¿Les un ha momento, llegado? profesor, para Bueno, revisar. a Sí, ver, por favor. ingeniero, por visión. Sí, ingeniero, sí ha Ingeniero, llegado ese sí, correo. los que están inscritos sí tienen el recibimiento del correo. Lo que me han dicho a mí, y eso en la otra sección y por el correo que llegaron, es que lo están suspendiendo a todos. No sé quiénes están inscritos ni quiénes no, ¿no? Desconozco. Pero eso nos lleva, entiendo yo, a que el 20, que nos tocaba con ustedes, no va a haber sesión. Entonces, ¿qué tenemos? El 18, que es martes, seguramente culminaremos gestión de adquisiciones. Y ese martes 18 también vamos a hacer el sorteo del orden en el que van a exponer el trabajo de investigación final. No sé si son 14, 15 grupos en esta sección, vamos a sortearlos. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega del trabajo final, si no me equivoco, para esta sección es el 27, que es jueves de la siguiente semana. Si el 20 no tenemos sesión, el 18 vamos a que todos sepan qué fecha le toca. En cada sesión van a exponer 3 grupos. El sorteo nos dirá quiénes van a ser el 27, quiénes van a ser el primero, quiénes van a ser el 3 y así sucesivamente. Pero el 27, todos los grupos deben entregar su trabajo. ¿A qué me refiero con entregar? Que en Microsoft Teams, así como subirán los casos, recuerdan que hay otra carpeta que es trabajo de investigación. Dentro de esa carpeta crearán una subcarpeta con el nombre de su grupo y dentro de esa subcarpeta subirán todo su material. El PDF, el archivo MPP en Project, todo el material que ustedes consideren. El 27, los 14 o 15 grupos, antes del inicio de la clase, que es a las 5, deben subir ese material y luego ya no lo tocan. Ese mismo día, 3 grupos expondrán y los otros 3 grupos así sucesivamente en cada sesión. ¿Cuándo vamos a saber el orden? El 18, que vamos a hacer el sorteo. ¿Por qué? Porque el 25 lo que tenemos es el cuarto caso.
y último caso. ¿Ok? Esa sería nuestra hoja de ruta de aquí hacia las etapas finales del curso. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a esta hoja de ruta? Sí, ingeniero, el día entonces el 25 es la presentación y exposición del caso o me estoy confundiendo. El 25, a ver, vamos a ver a la fuente directa. ¿Ya? Voy a compartir en pantalla donde está el proyecto. Esto ustedes no tienen acceso, así que, pero mejor lo vemos aquí. ¿Ven mi Microsoft Teams? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Ya, visualiza. vamos a su sección, que es la sección 1, ¿ok? En material de clase, eh, documentos de apoyo, hay un archivo que es calendario de prácticas y trabajos. ¿Ok? Esto ustedes lo tienen a su disposición. ¿Qué vemos aquí? La cuarta práctica es el 25, el cuarto caso. ¿Ok? El 25 que es martes. Y las exposiciones, entrega y trabajo final de exposiciones es el 27 de diciembre al 10 de noviembre. El 27, que es jueves, todos deben subir. Los 14 o 15 grupos que hay en esta sesión tienen que subir su trabajo en esa estructura de carpetas que hemos hablado. Y el 27 pondrán 3 grupos, el martes siguiente otros 3, y el jueves siguiente otros 3, y así sucesivamente. Pero el 25, a tu pregunta, es el caso. ¿Se aclara la Gracias, duda? ingeniero. Sí, Ok. Ahora, aprovechando que he compartido el Teams, para evitar confusiones, ahí está otra carpeta que es caso y trabajos de investigación. Ok, en archivos, ustedes han estado trabajando sobre esta carpeta, casos, ¿no? Ahí han creado sus grupos. Ok, el trabajo de investigación es en esta otra carpeta, que dice trabajo de investigación, que hoy está, bueno, el grupo 6, por ejemplo, ya lo creó hace 2 minutos, ¿no? Luis Felipe. Así como él ha creado su grupo 6, cada uno creará su grupo 1, 2, 3, 10, lo que sea. Y dentro de esa carpeta grupo 6, subirá todo el material vinculado al trabajo de investigación que va a presentar. Plazo que tiene es hasta el 27 antes de las 5 de la tarde, es decir, 4:59, ¿correcto? Aquí subirán todo su material. Una vez que lo suben, ya no lo tocan, ¿ok? El archivo MPP de Project, el PDF donde está el documento, si hay algún material adicional, pues con el que consideren ustedes valor para que sea revisado, lo subirán también ahí. Y una vez de eso, ya no lo toquen, ¿ok? Así crearán ustedes su carpeta. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Ok. Recuerden eso, 4:59. Ya he tenido algunas situaciones con algunos grupos que pues no prevén, ¿no? Se les ha dicho que hay un plazo establecido y pues esperan hasta el último minuto y al final pues lo suben muy tarde y no se les considera, ¿ok? Tomen esa precaución. Estas fechas ya estaban establecidas desde el comienzo, o sea que es algo que no es que se le está diciendo recién, sino que ya se sabía con anticipación. ¿Dudas o consultas? Ok, vamos a cargar SAP para pasar lista, ¿sí? Ok, atentos por favor a la lista. Acevedo, Acosta, Buenas noches, ingeniero presente. Canela, buenas noches. Ayalcriña, Presente, ingeniero. Buenas Jorge, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Alegría, Buenas noches, ingeniero presente. Mariano, buenas noches. Alvarado, Buenas noches, ingeniero presente. Víctor, buenas noches. Anaya, Ingeniero, buenas noches. Gracie, buenas noches. Ancori, Presente, ingeniero, buenas noches. Angelina, buenas noches. Arbulú, Arce, Presente, ingeniero, buenas noches. Edu, buenas noches. Arzapalo, Aymara, Presente, ingeniero, buenas noches. Eudis, buenas noches. Barreto, ¿dónde está Barreto? Claudia Bautista,
Jennifer Bautista. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Jennifer. Bravo. Presente, ingeniero, buenas noches. Eduardo, buenas noches. Calixto. Presente, ingeniero, buenas noches. Jeffrey, buenas noches. Chacón. Buenas noches, ingeniero presente. Marjorie, buenas noches. Charagua. Presente, ingeniero, buenas noches. Edgar, buenas noches. Chávez. Buenas noches, ingeniero presente. Diana, buenas noches. Chiang. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Córdoba. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Delgado. Díaz. Presente, ingeniero, buenas noches. Marcelo, buenas noches. Falla. Galarza. Presente, ingeniero, buenas noches. Jocelyn, buenas noches. Gamarra. Presente, ingeniero, buenas noches. Jersey, buenas noches. César García. Presente, ingeniero, buenas noches. César, buenas noches. Jeffrey García. Presente, ingeniero, buenas noches. Jeffrey, buenas noches. Girón. Grimaldo. Jorge Guillén. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Sadid Guillén. Hernández. Presente, ingeniero, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Honores. Ingeniero, mi compañero Honores tuvo bueno, tenía que salir porque tenía reunión en el colegio de su hijo. Debió mandarme un mensaje, amigo mío. Gracias. Ingeniero, disculpe, ¿me llamó Girón Calderón? Así es, María. Ok. Disculpe, correcto. ingeniero, no lo escuché. No te preocupes, ya corregí tu asistencia, María. Gracias. Gracias. Huamán. Ibáñez. Iriarte. Lizarbe. John Top. Presente, ingeniero, buenas noches. Ana, buenas noches. López. Presente, ingeniero, buenas noches. Eric, buenas noches. Diego Macedo. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Diego. Fernando Macedo. Mamani. Presente, ingeniero, buenas noches. Juana, buenas noches. Matos. Presente, ingeniero, buenas noches. Sandra, buenas noches. Morales. Presente, buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Mosqueira. Presente, ingeniero, buenas noches. Raúl, buenas noches. Murao. Presente, ingeniero, buenas noches. Brenda, buenas noches. Negrón. Presente, ingeniero, buenas noches. Rebeca, buenas noches. Orihuela. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Roger. Ortiz. Otoya. Presente, ingeniero, buenas noches. César, buenas noches. Paco. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Paico. Pariona. Presente, ingeniero, buenas noches. Silvia, buenas noches. Pérez. Presente, ingeniero, buenas noches. Loren, buenas noches. Ana Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Ana, buenas noches. Víctor Quispe. Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, David. Salazar. Ingeniero, presente, buenas noches. Elvis, buenas noches. Samamé. Solórzano. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Ticona. Valverde. Presente, ingeniero, buenas noches. Arnold, buenas noches. Valverde. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Alonso Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches.
Anthony Vargas, Presente, ingeniero. Buenas noches. Flor Vargas, Presente, ingeniero. Buenas noches. Vázquez, Presente, ingeniero. Buenas noches. Velasco, Bruno Vera, Señora, disculpe, Vargas Medina. No me escuchó. Vargas, ¿cuál? Alonso. Alonso, Anthony. Alonso. Ok, Alonso, Ingeniero gracias. Vázquez, Sí. ¿logró escucharme? No, pero ahora te escuché, Brendy. Ok, Ingeniero, gracias. buenas noches. Ingeniero Vera Jiménez. Presente. Vargas Chalco, ¿me escuchó? Vargas Flor. Sí, ingeniero. Ok, Flor. ¿Alguien más creo que estaba por ahí? Anthony Iba por Vargas. Vera. Anthony Vargas. Ok, Anthony. Bruno Vera. Profesor. Ingeniero. Ok, Bruno Vera. Gracias, ingeniero. Profesor, Paico no está. ¿Perdón? A Paico. Paico. A ver, amigo Paico. José. Ingeniero Barreto. Maribel Barreto, ¿dónde estabas? Barreto, hace rato, Barreto. Ingeniero, que no les puedo contestar rápido. Ah, ok, Maribel. Gracias. No hay de qué. Me había quedado en Christopher Vera. Presente, ingeniero. Buenas noches. Christopher, buenas noches. Villacorta. Susaníbal. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Xiomara. Ok, a ver, vamos a ver si alguien ha escrito. Maribel ha escrito, pero ya, Maribel ya la registramos. ¿Alguien más? A la 1, a las 2 y a las... Ingeniero, disculpe, Guamán Guzmán. Chévere. ¿Quién me dices? Yair Guamán Guamán. Sí, ingeniero, disculpe. Ok, Yair. Gracias. Listo, gracias. ¿Alguien más? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, vamos a grabar. Ok, listo. Bien, entonces, ya teniendo clara nuestra hoja de ruta, por hoy nos quedamos ahí. En la otra sesión ya culminamos adquisiciones. Si yo me quedo todavía hasta que culmine la hora, que faltan pocos minutos. Si alguien tiene alguna consulta, siéntase libre de hacerla. Caso contrario, pueden retirarse si así lo gustan. Si así gustan, y que tengan muy buen fin de semana. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Nos vemos, Anthony. Hasta luego. Hola, ingeniero. Nos vemos, Yair. Ingeniero, Hasta buenas tardes. luego. Buenas Nos noches. vemos, Luis. Nos vemos, Luis Enrique. Cuídate. Buenas noches, ingeniero. Le había consultado sobre el programa WS Chat. Ah, ok. ¿Qué pasó, Luis? Cuéntame. No he visto Bueno, algunos no mensajes. lo podía exportar al proyecto. Lo tengo ya el EDT en el programa, Ya. pero al momento de que, o sea, en la parte de tools, en Microsoft Project, me salió que no tengo instalado. No te reconoce, a ver si te entiendo bien, no te reconoce el WS Chart Pro al proyecto. Ajá. A veces es por el tema de la versión. ¿Qué versión estás usando? La del WS es el 4.7 y el project tenía el 19 y también probé con el 21 y con ninguno. Ya, y cuando cargas el project, en el project te sale una viñeta de WS Chart Pro en las versiones 17 o 19 o 21 que hayas probado. No sale ninguna clara respecto al WS. A ver, yo terminando esta clase, bueno, que ya ahorita acaba, tengo una reunión con un grupo. Voy a tratar de revisar. Tú me dices que me has escrito, me has mandado esa información que me estás dando ahora verbalmente en el chat. Sí, no mando mensajes, pero le puedo mandar capturas del mismo
proyecto para ver en qué parte, bueno, de que no sale, ¿no? La opción de WBS. A ver, envíamelo. Saliendo de la reunión, a ver si curioseo un poquito, a ver si puedo ayudarte con ese tema técnico. ¿Ya? Tengo ahora, como te digo, saliendo de esta clase una reunión, pero después de esa reunión, a ver si le doy una mirada al tema técnico. Yo te respondo en todo caso por el chat. Ingeniero, muchas gracias. Listo, Luis. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí. Dentro de las carpetas que nos dijo que subamos nuestro trabajo, los PDFs, Excel y demás, ¿también tenemos que incluir nuestra PPT para la expo o eso lo podemos manejar de manera interna? Mira, ciclos anteriores y este ciclo va a ser igual. En el tema de del PPT sí les he dado cierta flexibilidad. ¿A qué me refiero? Ponte, si a ti tu grupo le toca el 27, por suerte o buena o mala suerte te toca el 27, pues nada, ese mismo día que pones todo el material tienes que tener tu PPT, ¿no? Pero, por ejemplo, si a tu grupo no le toca el jueves, sino el martes siguiente, en la PPT sí les estoy dando la chance de que lo suban hasta el mismo día que les toca exponer, pero solo en la PPT. Porque los otros ingeniero. archivos, el PDF, el MPP, sí tienen que estar desde el 27 para todos. ¿Ok? Sí, ingeniero. Gracias. Listo, Angelina.